Hola, hola, ¿cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Akeltoy Escritor. Bueno, me he tomado al final una semana sabática en enero. Vieron que yo arranqué el segundo viernes y dije, bueno, esos fueron mis días más sabáticos, pero bueno, la vida y necesito tomarme una semanita más. Así que bueno, acá estamos. Hoy estamos en el tercer viernes de enero, el anteúltimo. Y bueno, en esta oportunidad, dicho sea de paso, igual, enero al final, en lo particular, más allá de un tema que no viene al caso, no se me está haciendo tan largo. Bueno, no quiero subir para arriba porque todavía quedan 10 días y bueno, enero siempre es una caja de sorpresas y generalmente no sorpresas gratas. Pero bueno, en fin, vamos a lo que este video nos invita. Les voy a compartir un fragmento de un libro que ya mencioné en el video anterior y que vino a colación de la bitácora literaria, video que no le han dado mucho amor, así que les invito a que vayan a darle amor. En el cual hablé sobre un libro que empecé a leer a colación de una actividad de la bitácora, que es Volar en Círculos, del escritor John Le Carré, que es en realidad este es el nombre artístico. El escritor, que es británico, se llama David John Moore Cromwell. Nació en 1931 y falleció en el año 2020, inglés británico. Y bueno, escribió este libro, Volar en Círculos, en el año 2016. Libro que, bueno, no, más detalles los cuento al último del video, así dejo un poco para el último, ¿no? Bueno, así que sin más rodeos les voy a leer un fragmento de uno de los capítulos de este librazo que espero que les guste. Voy a leer el capítulo 27, que se llama En busca de los caudillos. La novela lo tenía todo, incluso un título, La canción de los misioneros. Estaba ambientada en Londres y el este del Congo, y tenía un protagonista llamado Salvo, apócope de Salvador, hijo de un misionero irlandés descarriado y de la hija de un jefe tribal congoleño. A Salvo le habían lavado el cerebro desde la infancia unos misioneros cristianos excesivamente fervorosos, y la sociedad lo había tratado como un paria por los supuestos pecados de su padre. Por eso no me costaba demasiado ponerme sentimental e identificarme con él. Tenía en mente 3 caudillos congoleños, cada uno abanderado de la causa de la tribu o del grupo social que los había encumbrado. Había agasajado con copas y cenas, separadamente y en diferentes ocasiones, a un pequeño pelotón de mercenarios británicos y sudafricanos, y había ideado un argumento suficientemente flexible para responder a las necesidades e idiosincrasias de los personajes a medida que la historia se fuera desarrollando sobre el papel. Había encontrado una enfermera congoleña joven y guapa, natural de Kivu, que trabajaba en un hospital del este de Londres y no dejaba de soñar con regresar a su pueblo. Había recorrido los pasillos de su hospital y había pasado los ratos muertos en sus salas de espera, contemplando el ir y venir de los médicos y las enfermeras. Había presenciado el cambio de los turnos de guardia y desde una distancia respetuosa había seguido a los grupos de cansadas enfermeras mientras regresaban a sus residencias u hostales. En Londres y Ostende había dedicado largas horas a conversar con exiliados clandestinos del Congo que me habían hablado de violaciones en masa y de persecuciones. Pero me faltaba un pequeño detalle. No sabía nada de primera mano del país que estaba describiendo y prácticamente nada de sus pueblos nativos. Los 3 caudillos congoleños de Maxié, el jefe de mis mercenarios, había involucrado en una operación para tomar el poder de Kivu, no eran personajes de la vida real, sino retratos robot compuestos a partir de relatos de terceros y de mi desinformación imaginada. Perdón, de mi desinformada imaginación. En cuanto a la gran provincia de Kivu y a su capital, la ciudad de Bukavu, para mí eran lugares envueltos en brumas que yo conjuraba buceando en internet y en viejas guías de viaje. Había construido todo el edificio de una época de mi vida en que me había sido imposible viajar por motivos familiares. Pero, por fin, podía hacer lo que en mejores circunstancias habría hecho un año antes: viajar al Congo. El atractivo es irresistible. Bukavu, construida a comienzos del siglo XX por las autoridades coloniales belgas en el extremo meridional del lago Kivu, el más elevado y frío de los grandes lagos de África, se me presentaba como un paraíso perdido.
La veía como un neblinoso Shangri-La de anchas avenidas cargadas de bugambillas y mansiones con exuberantes jardines, dispuestos en suave pendiente hasta el lago. El suelo volcánico de las laderas circundantes era tan fértil, me contaban los libros, y el clima tan benigno que prácticamente no había fruto, flor u hortaliza que no creciera en esas tierras. El este del Congo era asimismo una trampa mortal. También había leído al respecto. Durante siglos sus riquezas habían atraído a toda clase de depredadores humanos, desde milicias itinerantes ruandesas hasta empresarios oportunistas con lujosas oficinas en Londres, Houston, San Petersburgo o Pekín. Tras el genocidio en Ruanda, Bukavu había estado en primera fila de la crisis de los refugiados. Huidos a través de la frontera de Ruanda, los insurgentes Hutus habían utilizado la ciudad como base para contraatacar al gobierno que los había expulsado. Durante lo que dio en llamarse la Primera Guerra del Congo, la ciudad había sido arrasada. ¿Cómo estaría al cabo de un tiempo? ¿Qué ambiente habría en sus calles? Bukavu era el lugar de nacimiento de Salvo, mi protagonista. En algún sitio no demasiado lejos de la selva, se levantaría el seminario católico donde había vivido su padre, el cura irlandés de voluntad frágil y gran corazón que había cedido a los encantos de una mujer local. También me habría gustado localizar el seminario. Había leído Tras los pasos del señor Kurtz, de Michel Brong, y me había parecido un libro admirable. Brong había vivido en la capital del Congo, Kinshasa, y había pasado un total de 12 años en el continente africano. Había cubierto Ruanda para Reuters y la BBC después del genocidio. La invité a comer. ¿Existía la posibilidad de que me ayudara? Sí, existía esa posibilidad. ¿Estaba dispuesta a acompañarme a Bukavu? Sí, pero con una condición. Tenía que acompañarnos Jason Stearns. A sus 29 años, Jason Stearns, políglota y estudioso de África, era un destacado analista de la ONG International Crisis Group. Aunque a mí me resultaba prácticamente increíble, era cierto que había trabajado durante 3 años en la ciudad de Bukavu como asesor político de las Naciones Unidas. Hablaba un francés perfecto y dominaba el swahili y un número indeterminado de otras lenguas africanas. Era uno de los principales expertos occidentales en el Congo. Asombrosamente, resultó que Jason y Michelle también tenían que viajar al este del Congo por motivos profesionales, por lo que accedieron a hacer coincidir sus viajes con el mío. Habían leído un bochornoso primer borrador de mi novela y me habían señalado sus numerosos errores, pero la lectura les había hecho comprender el tipo de gente que yo ansiaba conocer y los lugares que necesitaba ver. Lo primero en mi orden de prioridades eran los 3 caudillos militares y a continuación los misioneros, los seminarios y los colegios católicos de la infancia de Salvo. Por una vez, los consejos del Foreign Office eran inequívocos: no viajar al este del Congo. Pero Jason había sondeado la situación por su cuenta y nos informó de que Bukavu estaba relativamente tranquila, teniendo en cuenta que la República Democrática del Congo iba a celebrar sus primeras elecciones multipartidistas en 41 años, y se palpaba cierto nerviosismo en el ambiente. Para mis 2 acompañantes era el momento perfecto para viajar, y también para mí y mis personajes, ya que la novela estaba ambientada en el periodo inmediato anterior a las elecciones. El año era 2006, lo que significa que había transcurrido 12 años desde el genocidio de Ruanda. En retrospectiva, me avergüenza un poco haberles impuesto mi presencia. Si hubiera pasado algo malo, lo que en Kivu era prácticamente obligatorio, habrían tenido que cargar con un septuagenario de pelo blanco no demasiado ágil. Mucho antes de que nuestro jeep partiera de Kigali, la capital de Ruanda, y antes de llegar a la frontera con el Congo, mi mundo imaginario ya había retrocedido, reemplazado por el mundo real. En el Hotel Mill Collins de Kigali, el hotel Ruanda de la película, reinaba un ambiente de opresiva normalidad. En vano, busqué una fotografía del actor Don Cheadle o de Paul Rusesabagina, su alter ego, el auténtico director del hotel que en 1994 había convertido el Mill Collins en refugio secreto para los Tutsi que huían de los machetes y fusiles. Pero esa historia, a los ojos de los que para entonces estaban en el poder, había perdido su vigencia. 10 minutos en Ruanda, con los ojos abiertos, bastaban para saber que el gobierno dirigido por los Tutsi controlaba el país con mano de hierro. Por las ventanas de nuestro coche, mientras circulábamos entre las colinas hacia Bukavu, fuimos testigos de la justicia ruandesa en acción.
sobre cuidados prados que no habrían desmerecido un valle suizo, vimos círculos de campesinos en cuclillas como escolares en un campamento de verano. En el centro, en lugar de profesores, había hombres vestidos con el uniforme rosa de la prisión que gesticulaban o agachaban la cabeza. Para reducir la larga lista de genocidas en espera del juicio, Kigali había reinstaurado los tribunales populares tradicionales. Cualquiera podía ejercer de fiscal o de defensor, pero los jueces eran designados por el nuevo gobierno. A menos de una hora de la frontera congolenia, nos apartamos de la carretera y subimos por una colina para ver algunas de las víctimas de los genocidas. El edificio de un antiguo colegio se erguía sobre unos valles primorosamente cultivados. El cuidador, un improbable superviviente, nos llevó a ver las aulas. Los muertos, cientos de muertos, familias enteras engañadas, convencidas de que juntas estarían más protegidas, pero que habían visto a sus miembros rematados uno a uno, habían sido depositados de 4 en 4 o de 6 en 6 sobre tarimas de madera y cubiertos con una pasta que parecía engrudo. Una mujer con un cubo y la cara cubierta por una mascarilla les estaba aplicando otra capa de la misma sustancia. ¿Por cuánto tiempo más los seguiría pintando? ¿Cuánto durarían? Muchos eran niños. En un país donde los granjeros sacrifican a los animales, la técnica había surgido naturalmente. Primero, cortar los tendones, después, tomarse su tiempo. Las manos, los brazos y los pies se guardaban por separado, en una cesta. Piezas de ropa desgarrada marrón por las manchas de sangre y en su mayoría detalles infantiles. Colgaban de las cornisas de la cavernosa sala de reuniones. Bueno, esto fue apenas un fragmento del capítulo 27. Bueno, este escritor, John Le Carré, en realidad es David John Moore Cornwell, es británico, era británico, en inglés, fue diplomático británico en el periodo de lo que fue la Guerra Fría, más particularmente entre 1960 y 1964. Luego se dedicó básicamente a ser escritor de novelas de espionaje, básicamente. Obviamente no. Escribió varias de estas novelas y también algunas no ficciones como esta, Volar en Círculos, que en definitiva es medio autobiográfico porque cuenta en los 39 capítulos, si no me equivoco, distintas historias / anécdotas de su vida como escritor y como diplomático / espía, por lo cual nos hace una descripción de la época del siglo XX que va desde finales de la Segunda Guerra hasta, hasta principios del siglo XXI, porque este capítulo es una historia del año 2006, en la cual, bueno, a través de estos relatos vamos desde Medio Oriente, Palestina, Israel, Libia, de pronto Rusia, la Unión Soviética, la KGB, luego de pronto nos vamos para Panamá, para el vínculo de Panamá con Estados Unidos, y bueno, y algunos asuntillos locales ahí en el Reino Unido, también algunas historias vinculadas a la Alemania posguerra, a la Alemania dividida, antes de que se caiga el muro de Berlín, por lo cual creo que es un libro que se lo recomendaría a aficionados no solo del espionaje, sino de la historia mundial de la Guerra Fría, sobre todo porque describe muy bien a las distintas realidades en las que él estuvo, las entrevistas con personajes muy importantes de nuestra historia, como por ejemplo el líder de Palestina, Yasser Arafat, con actores y actrices también europeos y estadounidenses. En fin, es muy anecdótico, histórico, obviamente desde la óptica de un espía / diplomático / escritor británico, inglés, ¿no? Por supuesto hay que tomar todo como de quien viene, pero lo que no lo hace menos enriquecedor, interesante, sobre todo, repito, a quienes nos interesa la historia, nos gustan las novelas tipo de suspenso, de espionaje, de intriga, pero bueno, de historia más puntualmente del siglo XX. Escribe de una manera que se nota a las claras a la clase social a la que pertenece, el vocabulario que utiliza
Y bueno, debo decir que sí, aunque no utiliza un vocabulario complejo, hay algunos datos, nombres y lugares que si uno no tiene un mínimo conocimiento de lo que fue la Guerra Fría o la Europa post Segunda Guerra, bueno, o algunos conflictos intestinos, por ejemplo como el del Congo, por ahí se pierde un poco, pero bueno, también puede ser una eh, excusa para investigar sobre las distintas historias de la historia universal, porque esto es universal, abarca los 5 continentes. Puede ser un gran detonante para investigar sobre distintos eventos de la historia mundial a lo largo del siglo XX. Así que súper, mega recomendable, como les digo, no es una lectura complicada, pero requiere de un mínimo conocimiento previo histórico. Se puede leer igual, pero en más de una oportunidad, por no decir en la mayoría de las historias, van a quedar medio colgados. Pero como dije hace un momento, también puede ser una excusa y un detonante para investigar o que les pique el bichito del amor por la historia. No hay mal que por bien no venga. Así que bueno, gracias a la bitácora y gracias a este libro que con esto cierro, me lo regaló mi amiga Melina, que hace poco la despedí y volvió para Italia. Me lo regaló para mi cumpleaños del año 2017, con una dedicatoria hermosa, bellísima que la tengo acá. Y bueno, lo estoy leyendo 9 años. Ya lo terminé, perdón. Lo he leído 9 años después. Así que si ustedes tienen en su biblioteca algún libro que dicen no, este no, miren lo que me pasó a mí, que lo vengo a leer después de estar 9 años con un prejuicio enorme sobre este libro. Lo leo y me encantó. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Les recomiendo este libro, como bueno, por los motivos que les dije recién. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes, el último de enero. Y bueno, espero que les haya gustado y que le den amor, por favor. Denle un poco de amor. También al de la bitácora y el del último del 2025, que venimos medio... Nada, bueno, los quiero, los abrazo y será hasta la próxima.